Amigos y amigas, un placer y siempre es un honor, un privilegio estar y contar con ustedes, con su presencia en estos programas que emitimos los días viernes, esta sección que se llama Pandemia Misterio, en su programa Nocturna RCN, aquí en su radio Cadena Nacional de Colombia. Quiero agradecerles la sintonía, quiero agradecerles la participación noche a noche que nos regalan y gracias al trabajo, a la fidelidad de cada uno de ustedes hemos venido creciendo en audiencia y tenemos ya unos seguidores muy fieles que esperan, como siempre, cada viernes esta emisión. Recuerden que nos pueden seguir, nos pueden buscar en nuestro canal oficial de YouTube. Búsquenos como Pandemia Misterio Diego Reyes, Pandemia Misterio Diego Reyes en YouTube. También nos pueden encontrar en Instagram, en TikTok o en Facebook como Misterio Diego Reyes. Así nos encuentran y allí podremos estar conectados y conversar de todos los temas que tratamos en este espacio. Lo más importante es, si usted nos está escuchando en la radio y quiere participar por otra vía y conocernos, nos puede encontrar en nuestro canal oficial de YouTube, que es Pandemia Misterio Diego Reyes. Suscríbase, active las notificaciones y de esa manera podremos seguir creciendo en esta familia del misterio. Hoy un viejo conocido, un amigo del programa, y siempre que hablamos con él hay una gran participación de oyentes. Es don Tomás Esteves Bianchini. Hemos venido ya tratando varios temas muy importantes de actualidad con él y está con nosotros esta noche una vez más. Don Tomás, gracias por atendernos. Bienvenido nuevamente a este programa. Muchas gracias, Diego, por la invitación y de nuevo muchas gracias a los oyentes de Nocturno. Tomás, en el último programa que realizamos, que causó mucho interés en las personas, tengo muchos requerimientos, muchos mensajes, muchas opiniones, preguntas. Hablamos, como usted recordará, de esos mensajes, de esos hechos que premonitoriamente se presentaban en alguna novela, en libros, en películas principalmente, y que después, de una manera eh, calcada, ocurrían en la vida real. Entonces hablamos, por ejemplo, bueno, son varios hechos importantes que tratamos en ese momento y hablamos de esas series, por ejemplo, de Los Simpson, que tanto dicen, no, es que Los Simpson, increíble, Los Simpson son proféticos. Y usted nos enseñó, Tomás, que no es que sean proféticos, sino que es que estos son medios usados por las grandes élites para burlarse de nosotros y nos dicen, mire, eso les va a pasar y uno se divierte viendo una serie de estas características y después eh, ocurren los hechos que ya nos han mostrado posteriormente. Eh, de esto, muchas personas les gustó el tema, les causó mucho interés y quisiera que empezáramos por ahí en esta oportunidad. Habláramos un poco sobre esos contenidos que están allí y que de una u otra manera nos han mostrado el futuro y hechos que van a cambiar nuestra vida, Tomás. Sí, hay cosas muy extrañas, porque una cosa es la programación predictiva cuando ellos muestran, por ejemplo, un episodio de Los Simpson y Sí, después ocurren las cosas. Y otra cosa es el primado negativo, que es lo que queda en el subconsciente una vez que la persona ha disfrutado una película de mucho impacto, como 12 monos, que anticipaba como con 5 o 6 años de, valga la redundancia, de anticipación, la sí, pandemia. O sea, claro. el primado negativo es lo que queda en el subconsciente y hace que si uno le dice a la persona, esto está pasando, la persona se ofende. Porque dice, no, 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 eso no pasa sino en las películas, usted es un conspiranoico. Por supuesto, queda ahí, ¿no? Como las personas que analizan estos temas quedan como conspiranoicos, algunos como loquitos, no nos creen, le creen más a Correa de Lugo. Y entonces nos muestran, por ejemplo,
hechos o en hechos importantes. Hay que estar y detenernos en eventos importantes a nivel mundial. Por ejemplo, usted me explica inauguración de los Olímpicos de Londres en el año 2012. Sí, Y sí, lo detallé porque lo tuve que volver a ver. claro, y ahí Justamente ocurrió cuando algo. vi que ahí ocurrió algo muy extraño, porque acababa de ocurrir hacía 3 años un primer intento de plan, paréntesis, de EMEA, que fue el H1N1 de México, ¿no? Casi arruinan a un país que vive del turismo. Todo resultó ser falso. Le echaron la culpa a los cerdos, que el virus venía del cerdo. Casi arruinan a México. Casi nos hacen poner el bozal, pero no les prosperó. Y en 2009 se destapa un hecho que fue el escándalo de la Baxter. El escándalo de la Baxter daría para un programa entero, pero solamente lo voy a citar. Sí, señor. Un médico que tenía unas bodegas de agujitas listas para salir a despacho al mundo entero. Las cajas ya decían varios países de la zona báltica, del Medio Oeste, varios países africanos. Ya estaban las cajas marcadas, listas para despacho, y este médico en las bodegas era virólogo y tenía hurones, que son animales que tienen un sistema inmune muy parecido al humano, y dijo, voy a probar una. Sacó una de las cajas, sacó una de los inyectables, probó con un hurón y el hurón murió. Dijo, esto no puede ser. Ujú, Entonces había 80 hurones. Les hizo la aplicación proporcional a su peso, todo exacto, y los 80 murieron. Entonces armó un escándalo, dijo, esto hay que investigarlo, esto no se va, esto no se despacha, yo no lo dejo salir de acá. Para adelantarme más a los hechos, una periodista encabezó la investigación, esa periodista le tocó salir huyendo de Alemania por amenazas, en fin. Esa historia es muy larga, pero pararon el envío. Y el envío tenía virus vivos de una combinación peligrosísima de H1N1 con H5N3. O sea, prácticamente iban a provocar una, ya volvemos a decir la palabra, plan claro, YouTube claro, friendly de. claro. Y qué impactante, ¿no? Estas cosas que una persona con un poco de mentalidad abierta, Tomás, con acceso a Internet, puede comprobar todo esto que estamos hablando, puede encontrar información, puede encontrar noticias de televisión, noticias de prensa y ser suspicaz y ir atando cabos y se van encontrando pruebas, porque muchos me dicen pruebas, porque es que ustedes hablan mucho y las pruebas, pruebas. Bueno, pues pruebas es Bueno, la realidad, eso nada, nada está oculto, todo está público. exacto, y entre más va pasando el tiempo, cuesta más trabajo encontrar las cosas, pero las encuentra uno. Está el Wayback Machine de Google que busca cosas viejas. Bueno, en fin, Sí, para volver a la pregunta tuya de los juegos del 2012, algo sucedió antes, y pues voy a ponerlo como antecedente. En el 2010, la institución Rockefeller Foundation con el Instituto John Hopkins publican una página que se llama Lockstep. Lockstep, bloqueo, juego de mesa de simulación Lockstep. En 2010 lo pueden encontrar, todavía está en la página web, sí, donde hacen una simulación, un juego de mesa, como jugando Risk. A ellos les gusta jugar Risk o Monopoly. Hacen una simulación y hay un PDF descargable. Los invito a que ingresen, lo busquen, descarguen el PDF y lo lean a partir de la página 18, 2010, ¿no? sí, Ellos se ubican en el año 2050 y comienzan a narrar los hechos que sucedieron en pasado, como si estuvieran en el 2050. Y nos hablan de una plan de ENEA ujú, que se dispararía con un bichito y exactamente lo que sucede, bozales, encierros, control de las comunicaciones, de la información, satanizar a los investigadores privados diciéndoles conspiranoicos,
Todo está escrito ahí. Inclusive después de eso hablan de eh, azonadas en ciudades, ya lo vimos. Después de eso hablan de guerras, ya lo estamos viendo. Y luego de eso hablan de levantamientos en países africanos. Tal Que- cual. claro, que esas, Hasta las fechas coinciden. sí, sí. Entonces, ahora Y sí, volvamos a la pregunta, a los Juegos Olímpicos del 2009, del 2012. 2012, sí, 2012. ¿Por qué son tan importantes los del 2012? Porque el protagonista fue Londres. Ujú, Y ahí es donde está, ya lo vieron ustedes con un magnífico programa donde tú entrevistaste el programa y entrevistó a Nicolás Moraz correcto. y él nos De habló la City de Londres. de la City de Londres. Entonces era muy importante ese año. Entonces, si ustedes ponen el video completo de la inauguración, van a ver una recreación histórica, la revolución industrial. Bueno, empiezan atrás con la creación de la Constitución, la revolución industrial, y pasan al momento que me interesa en este momento, es cuando en el minuto 43.33, a ellos les fascinan las cifras exactas del conteo del video, aparece la reina y aparece en el minuto 44 exacto, 00, ellos les gustan los múltiplos de 11, por algo será. Ujú, eh, Aparece la plan de y las imágenes pasan a oscuridad y aparece un hospital donde los pacientes todos son niños y en ese mismo momento, visto desde arriba, las camas iluminadas aparecen con la forma de un virus. Y el ujú. virus casualmente se parece mucho. Al Luego bicho. empiezan a aparecer algunas cosas muy curiosas. Aparecen las mismas camas de los niños que tienen rueditas, las enfermeras de la coreografía las pasean en una danza y adquieren una forma de que adquiere las letras NHS, National Health Service, que es como decir el Obamacare, que empieza con la Segunda Guerra Mundial, o sea, el Servicio de Salud de Inglaterra. Y luego ya aparecen unos bichos oscuros, como seres de la oscuridad con ojos brillantes, atacan a los niños y las enfermeras entran como en shock y quedan como unas especies de zombies. Todo el personal de salud que danza como si fuera mecánico, como zombies, como obedeciendo órdenes. Y luego finaliza cuando aparecen unos aparentemente virus, porque se ven como las coronitas de luces Ujú. cayendo desde el espacio y en realidad eran paraguas de Mary Poppins vestida de negro, multiplicada N veces, muchas, muchas Mary Poppins aterrizando. Y esto es una alusión a la campaña de, ya lo sabemos, agujitas. Y luego eh, son derrotados estos seres de la oscuridad. Hay una niña que se hace la dormida, pero en realidad está leyendo a Peter Pan debajo de las sábanas. Hay unas alusiones muy claras a lo que sucedió y lo más interesante de todo es que uno de los enfermos en una cama gigante era Boris Johnson. En el Ujú. 2012 todavía este señor no se conocía en la política. Él es promocionado como primer ministro ya durante el año 2020. O sea que no solamente nos anunciaron en ese video la plan de EMIA, sino que además nos dijeron y va a ocurrir cuando Boris Johnson es primer ministro. Volviendo entonces a las casualidades, invito a los amables oyentes a que busquen el video, lo miren en detalle y descubran ustedes por ustedes mismos las imágenes inquietantes. Increíble. Pero el papá de Boris Johnson escribió una obra de ciencia ficción en los años como 40 por allá,
que habla de una pandemia. Y la obra es muy parecida a lo que vino a suceder. Vaya uno a saber Mira, entonces qué. hay señales. Me recuerdo un poco, Tomás, un poco de, de cuando se hunde el Titanic en 1912, ¿no? 1912. Eh, es- hubo controversia porque se conoció un libro, estoy así parafraseando porque no conozco ni el autor, recuerdo que el libro se llamaba El Titán, no el Titanic, sino El Titán, y Sí, hablaba, o sea, narraba específicamente, calcadamente, lo que ocurriría pues como 20 30 años después con el Titanic, con este transatlántico que había chocado con un iceberg, eh, que se había roto por la mitad, que se hundieron, que murieron miles de personas. Y en esa novela, en ese libro de ficción de 30 años antes, se narraban esos hechos y, y bueno, esto no es muy conocido, pero el libro existió y esto, me lo traigo a colación por lo que dices del papá de Boris Johnson, que crea tiene una novela de ficción en la que habla precisamente de un hecho como el que vivimos, y que aquí lo llamamos como la plandemia. Y increíble, increíble cómo son los tentáculos, ¿no? Hasta donde llegan los tentáculos de estos poderes, de estas élites, que son muy poderosas y que lo cooptan todo, y el cine, televisión, literatura, y nos van metiendo como en una cajita y nos van mostrando lo que viviremos posteriormente. Es increíble, Tomás. me coges fuera de base, pero a propósito. Mm, En el libro ocurren las mismas cosas, por ejemplo, como que los violinistas siguen tocando hasta que se hunde el barco. Todo ocurre en esa obra que se llamó El Titán. Pero curiosamente, Nicolás Moraz, que tú entrevistaste, sí. quien tú entrevistaste en su canal, tiene un documental especial sobre el Titanic, donde detalla detalle a detalle todas las pruebas de que eso fue planeado. No voy a entrar en ese tema porque Ujú. él ya lo trató con mucha profundidad. Increíble, increíble. Es que estos grandes hechos, esos grandes accidentes, los ataques, por ejemplo, no vayan a creer que Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial no sabían que los iban a bombardear en Pearl Harbor. O sea, todo esto es hechos que, que son dramáticos para la sociedad, pero para estos poderes es como un juego. Entonces, esto detona esto y es como si jugaran un, hay un juego perfecto de ajedrez y ellos saben qué pieza mover y qué pieza sacrificar para sus intereses. Y nosotros somos ahí simplemente peones que si nos tienen que llevar como carne de cañón o sacrificar a ellos, ellos no tienen ninguna restricción moral para hacer esas cosas, De increíblemente. hecho, de hecho, cuando dije al comienzo de esta entrevista, a ellos les gusta jugar Risk y Monopoly. Sí. Entonces yo creo que la solución al planeta sería coger todos esos viejitos, encerrarlos en un ancianato y regalarles unos tableros de Risk y Monopoly y que nos dejen en paz. Sí. Bueno, Tomás, no sé si podamos rematar este primer momento de este programa con esas coincidencias, con esas casualidades. Si tienes otras que nos puedas comentar aquí en este programa hoy, aquí en Pandemia Misterio. Bueno, ya se cumplieron 8 meses del incendio de la Jaina, Hawái, sobre el Ujú. cual se tejen muchas teorías conspirativas. Eh, yo solamente quiero citar algunas casualidades. No tengo todavía una posición muy firme sobre el incendio de la Jaina, Sí. pero quiero citar, el incendio se desata el 8 de agosto, 8/8, otra vez los numeritos, Ujú. del año pasado, del 2023. Eh, hay unos antecedentes que mencionar, que no son conspirativos, son hechos reales.
habían dejado de invertir en la red eléctrica de la isla de Maui, que es la segunda isla más pequeña hacia el norte de la principal. eh, Habían dejado de invertir en las redes, con decirte que en Colombia tenemos mejores redes de electricidad. Estaban abandonadas, peladas en un ambiente marino. Eh, Segundo, las islas de Hawái en una época, sobre todo Maui, fue muy utilizada para la piña y la caña de azúcar en una época en donde la piña y la caña de azúcar que requieren mucha agua estaban compitiendo con el agua de los nativos, de sus cultivos locales. Pero después, con la gentrificación y la valorización de las tierras, de que hay una hectárea vale miles de dólares, eh, son los sitios más hermosos del planeta para turismo. Con esa valorización de la tierra ya no fue rentable tener ni caña de azúcar ni piña, abandonaron todas esas tierras como tierras de engorde y se prosperó un pasto invasor que crece muy rápido y en el verano se seca. Estaban todas las condiciones, redes pichas, peligrosas, peladas, y un pasto que es biomasa consumible como una pólvora. Y luego, en vez de invertir en redes, invirtieron en esos molinos espantosos. Yo les digo molinos, en realidad son dispositivos generadores eólicos, esas hélices de 3 aspas gigantes que matan aves, que no sirven para nada, no producen un solo kilovatio libre, eso es un desastre. Sobre eso daría para un programa entero, para explicar por qué eso no funciona. Pero Claro. gastaron en eso, Toma, gastaron en esas. Entonces, ¿qué pasa? Estaban todas las condiciones para un incendio. claro, claro. Entonces, Como, ¿qué? como cuando nos explicabas en el programa anterior, cómo en una ciudad como París, cuando hubo estas revueltas y hubo varias personas se levantaron y apedrearon los locales comerciales, días antes estratégicamente ponían cerca a los lugares donde ocurrieron esos hechos, dejaban los paquetes de ladrillos, ¿no? Como si estuvieran construyendo una vía, entonces dejaban ahí para que tuvieran pues las personas que estaban allí cómo coger un ladrillo y lanzárselo a una vitrina. Entonces, ellos crean el ambiente específico para detonar la situación que quieren. Ellos crean el problema y después nos venden la solución. Como dijo el gran sociólogo Isaiah Berlin, dijo, ellos nos quiebran las piernas, después nos donan muletas y después quedamos agradecidos porque gracias a ellos caminamos todavía. Entonces, claro, cuando incendiaron Seattle y Minneapolis, habían dejado previamente todos sus bloques listos, justamente al lado de tentadores vitrinas, desde la Correcto. noche anterior, qué casualidad. Tomás, aprovecho la oportunidad porque recibí un mensaje de un oyente que me dijo específicamente que quería trasladarle esa pregunta a usted, a Tomás Esteves, porque es una persona informada, es una persona acertada en sus apreciaciones. No, no para que lo desarrollemos hoy, sino que no quiero dejarlo pasar, podemos hacer un programa más adelante específicamente sobre esto. Él dice que quedó impactado sobre las inundaciones recientes en la península arábiga, es decir, en Dubái, en los Emiratos Árabes, porque al parecer sabemos que allá es una de las regiones más secas del mundo, donde menos llueve, pero que artificialmente habrían bombardeado unas nubes y se había desencadenado pues unas lluvias torrenciales que se salieron de madre y esto llevó a esas inundaciones que pareciera que estuvieran, no sé, estuvieran en Buenaventura, en una inundación aquí, eh, algo insólito, algo que nunca había sucedido en esos parajes del mundo. Entonces él me dice que quiere conocer un poco sobre qué es mito, qué es de realidad acerca de ese proyecto HARP que se supone
que es un proyecto manejado por militares, por la élite, y que se podría controlar o modificar el clima. Entonces, que podrían provocar huracanes, se podrían provocar hasta los mismos terremotos, se podrían provocar que eso ya está inventado y que es un arma producida por ese proyecto que se llama HARP. No quería dejar pasar la oportunidad, Tomás, para pasarle ese interrogante, esa propuesta que nos hace un oyente y que me escribió al correo electrónico. Bueno, sí, sí, me parece tan interesante que daría para un programa entero, pero voy a Correcto. resumirlo muy rápido. Sí. Todavía no me convence que a través de HARP puedan producir sismos, Ujú. pero sí está probado, inclusive existen las patentes de que sí pueden no producir e iniciar, pero sí pueden dirigir y controlar o detener por un tiempo, más o menos definirle la ruta a huracanes que ya se han iniciado. Eso sí está probado porque ARP significa un proyecto de alteración ionosférica por medio de ondas escalares. Eh, las siglas en inglés ahorita no las Sí. conecto, pero producen calentamientos deliberados de la ionosfera. Eso lo hacemos todos los días en nuestra casa, cuando calentamos un tinto en el microondas. Ujú. O sea, está probado que los microondas producen efectos de calentamiento sobre el vapor de agua y, y además alteran bolsones de calor en la ionosfera y pueden perfectamente dirigir un fenómeno de estos climáticos, pero además pueden bombardear las nubes para iniciarlo. Claro, claro. Entonces, no es de extrañar que pasen cosas como esas en momentos muy apropiados. Y, Por y, de- ejemplo, y después hay, nos dicen que todo esto que sucede, que donde nunca llovía, llovió y ahora hay una laguna, que todo es producto del cambio climático, ¿no? exacto, porque por ejemplo a España le tienen una agenda y ahí nos saldríamos otra vez del tema, pero le han secado 350 pequeñas represas y humedales y azules, pequeñas represitas, algunas de las cuales tenían más de 100 años y tenían su flora, su fauna, sus aves. Pero ¿qué es lo que quieren detrás de eso? Dejar al campesino sin agua barata, sin distritos de riego. Y las grandes represas entregadas a BlackRock, a los oscuros, a los que dominan, y el agua va a salir costosísima y ya un campesino no va a poder producir ni olivas ni zanahorias con agua a precio de agua potable. Pero a España la vienen bombardeando con de estos bombardeos de nubes para alejar las nubes de ciertas zonas, para quebrar al campesino y mientras tanto le quitan sus distritos de riego. Eso está pasando, cualquiera lo puede documentar y está tan desclasificado ya que inclusive varios estados de los Estados Unidos ya prohibieron la manipulación climática. O sea, hay como 4 o 5 estados que ya se han salido de ese cuento y federalmente, o sea, independientemente del, Eh, del Estado, Sí. lo han prohibido en sus regiones. Aquí en Colombia, en la época del apagón, se hizo algo de también para precipitar lluvias, ¿no? En Estaban los, proponiendo, no sé si lo hicieron, pero es absurdo, es ridículo. sí. Tomás, ¿y qué opinión tienes de esto que nos toca a todos y que estamos, por ejemplo, en estos momentos de racionamiento en Bogotá y que tenemos un día agua, un día agua sí, un día agua no? Y también que ahora, si usted se pasa su baño nocturno, en el momento en el que usted quiere ir a desconectarse de la realidad y relajarse un poquito, si se baña 3 minutos más lo van a multar y le dicen que por culpa suya es que se secó el embalse. Eh, ¿Qué opinión Es que tienes sobre eso? eso es tan ridículo como aquel rey del Principito que al que el sol obedecía siempre y cuando le dijera ocúltate, pero a las 6 de la tarde. Entonces, claro, ahí está denunciado en el Principito. Es obvio que estaba finalizando el periodo de El Niño y Ujú. era obvio que había pasado ya el equinoccio, el 21 de marzo.
Sí, Por eso los campesinos dicen abril aguas mil. claro, Y era obvio que después de un niño toreado, que estuvo bien bravito el niño, era obvio que venía una niña bien recargadita de agua. claro, claro. Entonces, hay que decir esto en el momento apropiado para que después digan, ve, gracias a mi campaña y gracias al esfuerzo de todos los bogotanos que ya no pudieron disfrutar de su lucha, entonces gracias a eso ya recuperamos el agua y ya, no, es que los embalses ya vienen subiendo, pero eso no es ya. Eso no es ya, porque primero se tiene que recargar el suelo, que estaba muy reseco, después las microcuencas, y ya vendrán las lluvias, pero eso es como Mr. Bean. Los políticos entre menos intervengan mejor porque menos la embarran. Entonces, como dice el humorista colombiano Andrés López en Sí, Pelota de Letras, sí. deje así. Bueno, Tomás, ya yo sé que tú tienes un compromiso ahorita, no te preocupes, yo estoy muy atento del tiempo. Nos quedan unos 15 minutos para terminar. Eh, ¿Con qué podríamos ir redondeando esta conversación? A veces es que, Tomás, contigo es tan delicioso hablar que nosotros hacemos un plan de programa y nos salimos, hablamos de todo menos de la estructura del plan que hemos trazado. Pero esos programas así, como van saliendo con tus apuntes tan interesantes, son muy importantes y muy llamativos. Eh, Habrán más programas porque Tomás ya, por orden de la audiencia, me han dicho ese hombre debe estar seguido en Nocturna RCN y en Pandemia Misterio. Entonces, ¿con qué podríamos ir redondeando esta conversación, Tomás? Bueno, yo redondearía un poquito lo de Hawái, porque hubo unas teorías conspirativas muy absurdas como rayos láser quemando, eso no está probado y eso no es posible tecnológicamente hoy día. Ujú, Porque un rayo láser desde un satélite, desde un avión, se dispersa con las nubes y al final no, es como uno tratar de alumbrar con una linterna entre la neblina, eso se dispersa. claro. Pero hay otras cosas que sí sucedieron, que hay que contarlas. Cuando el incendio se desata el 8 de agosto, el día 9 aparece, apenas el segundo día de incendio, aparece un libro en Amazon que ya estaba vendible en impreso. ¿Cuánto demoras tú en hacer un libro, imprimirlo y enviarlo por correo, editarlo, Mm, etcétera, etcétera? Dicen que con la inteligencia artificial uno puede producir un libro en 2 horas, pero no, mentira, porque hay que primero repasarle la redacción, arreglarlo, editarlo, diseñarlo y armarlo, porque ahí sí. viene otra etapa, la de diseño y maquetación. O sea, la hechura, la confección de un libro, el contenido es una cosa importantísima, pero otra que tiene un tiempo también más largo aún y más exigente es la creación del libro y la distribución del libro. Estamos hablando de un proceso que es largo y que es exigente. No me acuerdo el nombre en inglés exactamente, pero traducía algo así como tormenta de fuego. El hecho es que el subtítulo dice los incendios de la Jaina y el cambio climático. O sea, te están echando la culpa por usar el carro o darte una ducha larga. Eres Ujú, culpable de los incendios de la Jaina. Pero el libro sale el segundo día. Estaba apenas calentándose el incendio. Ya estaba listo y hablaban del incendio en pasado. Yo lo alcancé a descargar en formato digital y alcancé a leer la mayor parte del libro y te echan la culpa porque es el cambio climático. El libro se podía pedir por correo en impreso. sí, La portada, muy simbólica, una casa de esas de Hawái que tienen los techos triangulares, representaba una pirámide con un ojito y la ventana era el ojito y bueno, el hecho es que lo firma un doctor Miles Stone. El doctor Miles Stone lo busca uno por LinkedIn y por todos Google Academic y nunca existió. Ese doctor no existe. ujú, sí, Y para completar,
Ese nombre es muy simbólico porque es piedra angular, milestone, piedra fundacional. Claro. Ese año, en ese mismo año, a comienzos de año, habían hecho una reunión donde proponían a La Jaina como una ciudad Smart City, ciudad 15 minutos. Mm, Resulta que hay una ley en Hawái donde las casas ancestrales de los nativos de Hawái no se pueden vender para proyectos hoteleros porque estaban protegidas por patrimonio histórico. Pero hicieron una modificación a comienzos de año en la cual, si había una tragedia natural, las propiedades ya se les podía modificar su estatus y hacer hoteles y elevar el número de pisos. Entonces, ahí hay unas casualidades. Habían estado acosando a los nativos de vender sus propiedades, les ofrecían el doble, el triple, pero los hawaianos, muy apegados a sus tradiciones, decían, yo no vendo, no vendo, esto es de mis abuelos, de mis ancestros. claro, Pero claro. había una ley que decía que si había un desastre natural ya se podría vender para proyectos diferentes. Entonces, estas casualidades las dejo allí pendientes, junto con las condiciones que hicieron factible el inicio del incendio, como cuando dejan las piedritas listas para lo que venía después. Ahí hay mucho tema por cortar. Bueno, pues estamos en esta noche con don Tomás Esteves Bianchini, este programa que ustedes lo han pedido, este programa que ustedes, los oyentes, han seguido muy de cerca, eh, pidiendo más intervenciones de don Tomás, porque dicen que es una de las personas que más, con un lenguaje sencillo, explica algo complejo como es la realidad que estamos viviendo. Tomás, ¿cómo le ha ido con el libro? Bien, pues se está vendiendo por vía digital y la única forma es con mi correo, que ahí queda en, en el comentario destacado Sí, del canal. sí. Y yo tengo un X y una cuenta. Entonces es muy fácil que me contacten y el libro se hace llegar a lo más pronto posible, en 2, 3 días. Claro, el libro no es profético, ¿no? Sino explica. No, básicamente, si quieres lo vuelvo a mostrar un Sí, poquito. No sé si ahí se esté viendo. sí, ahí se ve bien. Sí, la No, lámpara no deja ver la. Ahí sí, ahí. perfecto. No, el mundo no se acaba y no eres culpable. Básicamente desmintiendo toda esta farsa de atribuir al gas carbónico el cambio climático cuando quien manda es el sol. Ahí están todas las pruebas. Es un libro doble para resistir a lo apocalípticamente correcto. No lo políticamente correcto, sino lo apocalípticamente Apocalípticamente correcto. correcto, sí. Y en la otra es sí, ¿no? En el otro lado de la Es un portada libro doble, es es un doble, libro sí. doble. Y en el libro del sí es un manual de incorrección política para resistir a todo esto que nos están, Agenda 2030, todo esto que nos están buscando el camino para el control total, control totalitario. Correcto. Última pregunta, Tomás, que me hace, también me mandan más oyentes, y es, esto ya lo hemos tratado, pero vale la pena volver a conversarlo. Nos quedan los últimos minutos. Es el tema de la Agenda 2030 del control total, pero específicamente en Colombia. Vemos cómo tenemos un gobierno en la actualidad que está muy afín con esta agenda, que nos está diciendo que ya no a la extracción de minerales, no extracción de petróleo, que nosotros tenemos que escoger entre muerte o vida. Si tenemos un carro, si comemos carne, entonces ya nos estamos yendo hacia los extremos como les gusta a ellos, pero que específicamente cómo ve usted la Agenda 2030 en Colombia, en el tema colombiano. De hecho, ¿con quién andaba nuestro actual presidente? ¿Con quién andaba antes en los periodos en los que siempre estuvo en campaña? Busquemos fotos en Google, busquemos Google Imágenes, andaba con los Bush, con los Obamas, con los Clinton, sobre todo con los Clinton, recibiendo instrucciones. Esto es puro.
Agenda 2030. Agenda 2030. Descarbonizar es regresar al paleolítico. Yo lo llamo al palolítico porque terminaremos cocinando con leña. Ajá. Entonces, ahí está la Agenda 2030. Empobrecer, descarbonizar, comillas de rigor, porque no es el gas carbónico el culpable. Si apagamos las termoeléctricas, ¿qué sucede? Pues que hay que gastar más hidroeléctricas. Y entonces por eso nos cogió el niño desprevenidos con las represas, los embalses a media agua, porque la idea era de crecimiento. Teníamos una ministra de crecimiento. Sí, que ella lo decía O sea, abiertamente. lo decían abiertamente. O sea que de esta escasez de agua no tiene la culpa ni el clima, ni el niño, ni la niña. Lo tiene esa niña que hablaba del decrecimiento. No, y que evidentemente, pues si hay un periodo duro de sequía, uno sabe que en Colombia la generación de energía, algo así como el 70 u 80%, la generación de energía es por hidroeléctricas, es decir, por agua, pero el otro restante se hace por termoeléctricas. Pero en dado caso de que uno esté pasándola mal, como una hidroeléctrica por ausencia de lluvias, la otra, la termoeléctrica, puede compensar y se puede generar energía de esa manera. Pero Cuando si hay voluntad. cuando hay voluntad, pero si no hay voluntad, pues, ¿qué sigue después? Pues un apagón, racionamiento, no se bañe, no mire, no salga de la casa, no. Curiosamente, eh, ahora las personas cuando tenemos en Bogotá el día sin agua, estamos viviendo, algunos dicen, uy, se me apareció el fantasma nuevamente de la época de la, del confinamiento, porque queda uno varado en su casa, no puede salir, no puede hacer nada, prefiere uno quedarse uno encerrado en su casa y De hecho, esa era curiosamente, la consigna. sí, Esa era la consigna 2020, quédate en casa. Yo quiero citar solamente para redondear, porque esto nos daría para un programa y pienso que lo podemos dejar así sí, anunciado. Toda la historia de Maurice Strong y las cumbres mundiales desde Estocolmo 72 a Río 92, todas las cumbres mundiales y cómo se tejió esta farsa. Pero voy a citar una frase de Maurice Strong. Dijo, ¿qué es insostenible? Insostenible es el auto familiar, la casa familiar, los electrodomésticos. Hace una lista como de 20 cosas que están describiendo la vida de la clase media. O sea, ¿qué es insostenible? La clase media. Por lo ujú, tanto, no va a haber sino dos clases sociales. No tendrás nada y serás feliz. Y una élite. Lo dijo Maurice Strong en una de esas cumbres mundiales. Pero hay ujú, otra frase de él. ¿No es acaso, y sacada de un discurso de él, no es acaso nuestro objetivo lograr que la civilización occidental colapse? Lo- con eso remataba él uno de sus discursos. Y ahí está la lista de lo que están ejecutando en este momento. No te bañarás con agua caliente y serás feliz. sí, y te tenemos que irnos a una cueva y volver a encender una fogata para poder cocinar, cocer nuestros alimentos. Y, y bueno, esto parece desesperanzador, pero lo importante es, en este momento, que es crucial para la humanidad, es que nosotros tengamos una mente abierta y los que quieran entender, los que tengan oídos que oigan, decía el Maestro Jesús, para que podamos abrir conciencias y por lo menos saber qué es lo que están haciendo, qué es lo que quieren y qué buscan con nosotros. Bueno, Tomás, ¿con qué terminas? ¿Con qué quieres terminar ahí? Pues ahí hemos dejado como en puntilla algunos temitas como para otros momentos, el de Ujú. Maurice Strong y la historia de este movimiento de las cumbres mundiales y la Agenda 21, que después se convirtió en la Agenda 2030, que se da para un tema muy interesante, porque ahí ellos mismos lo dicen, ahí está escrito todo lo que estamos viviendo en este momento. Es decir, entre una teoría conspirativa y la realidad, solo se necesitan a veces meses, a veces unos pocos años.
Correcto. Recuerden, síganos en nuestro canal de Pandemia Misterio Diego Reyes, canal oficial en YouTube, Pandemia Misterio Diego Reyes. Y también los invito para que participen, para que escriban en los comentarios, para que nos acompañen en estos programas, compartan también nuestros contenidos y se suscriban, suscríbanse, hagan grande este grupo, esta familia del misterio y por supuesto también compartan todo lo que nosotros producimos aquí en este programa. También en otras redes nos encuentran como Misterio Diego Reyes en TikTok, en Instagram, en Facebook y bueno, de esta manera tratamos de hacer un trabajo que quisiera que fuera más frecuente. Por ahora es cada 8 días, pero es importante para que usted día a día, viernes tras viernes, tenga una cita con nosotros y pueda entender lo que, lo que está aconteciendo en el mundo. Don Tomás, muchas gracias por esta cita. Bueno, no sé si quiera dejar su correo electrónico. Toda la información va a quedar en los comentarios, en el comentario destacado de este video, pero también si alguien está escuchando en la radio y no nos está viendo por YouTube, nos puede usted decir cómo lo pueden contactar, por si quieren conseguir Ah, su bueno, libro o consultarlo. por WhatsApp mi número es 318-520-1728 Sí, y mi correo electrónico tomás.esteves@gmail.com. ese Esteves es con V, o sea, B corta, B pequeña y Y Z, Y Z. y Muy bien, con E al comienzo. Y hay que poner el punto, tomás.esteves@gmail.com. perfecto. Don Tomás, pues un placer, como siempre. Una velada deliciosa y le deseo pues lo mejor. Estamos muy atentos para continuar con estos programas. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias, Diego, por la invitación y de nuevo a la amable audiencia que ha tenido la paciencia de seguirnos.